la vasta historia de la Biblia, pocas traducciones han marcado tanto a un pueblo como la Reina Valera 1960. Para millones de hispanohablantes, no es solo un libro, es la voz de Dios hablada en nuestro idioma, la palabra que llegó a nuestros hogares, a nuestras iglesias y hasta a nuestro corazón. Pero, ¿cómo nació esta traducción que se convirtió en la más leída, la más predicada y la más amada en el mundo hispano? ¿Qué tiene de especial frente a otras versiones? ¿Y por qué, después de más de 60 años, sigue siendo la preferida de pastores, predicadores y creyentes en toda América Latina y España? Hoy exploraremos la historia, la evolución y la importancia de la Reina Valera 1960, una traducción que no solo moldeó la fe de generaciones, sino también la cultura y la identidad espiritual de millones de cristianos de habla hispana. Prepárate, porque detrás de estas páginas hay siglos de lucha, pasión y fidelidad a la palabra de Dios. Si te gustan estos pequeños videos cristianos educativos, te motivo a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Sin más preámbulos, empecemos. Primera parte: desde el siglo XVI hasta 1960. La historia de la Reina Valera comienza en el siglo XVI, en un tiempo de persecución y de grandes cambios en Europa. Casiodoro de Reina, un monje español, tomó la decisión valiente de traducir la Biblia completa al castellano directamente de los textos originales. En 1569 nació la primera edición, la famosa Biblia del Oso, llamada así por la ilustración de su portada. Esta obra monumental fue perseguida, prohibida y hasta quemada por la Inquisición, pero logró sobrevivir y abrir las puertas de la palabra de Dios a los pueblos hispanos. Años después, en 1602, Cipriano de Valera, compañero de Reina, revisó cuidadosamente el texto, puliendo su castellano y fortaleciendo su fidelidad al original. De ahí nació la versión que llevaría para siempre el nombre de Reina Valera. Durante los siglos siguientes, esta traducción fue revisada en varias ocasiones, en 1862, en 1909. Cada revisión buscaba mantener la fuerza espiritual del texto, pero también actualizar su lenguaje al paso de los tiempos. Finalmente, en 1960, la Sociedad Bíblica de las Américas presentó la edición que cambiaría la historia, la Reina Valera 1960. Una Biblia con un lenguaje más claro, respetuoso y accesible, que se convirtió en la más difundida entre las iglesias evangélicas de todo el mundo hispano. Segunda parte. El gran despertar y la expansión hacia el mundo hispano. La historia de la Reina Valera 1960 no puede entenderse sin mirar los grandes movimientos espirituales que sacudieron al mundo. Uno de ellos fue el Gran Despertar, un poderoso avivamiento que comenzó en Europa y floreció en Norteamérica durante los siglos XVIII y XIX. Allí, en medio de la predicación apasionada y el canto ferviente, la Biblia se convirtió en el centro de la vida espiritual. Las comunidades afroamericanas, que enfrentaban la esclavitud, la segregación y la injusticia, encontraron en la palabra de Dios consuelo, esperanza y fuerza para resistir. Sus cánticos espirituales, sus sermones llenos de fuego, y su fe inquebrantable demostraron cómo la Biblia podía dar vida aún en medio del sufrimiento. En esas comunidades la escritura no era un libro más, era un grito de libertad, un ancla de dignidad, y una promesa de salvación. Con el paso del tiempo, ese fuego espiritual traspasó fronteras. Los avivamientos que surgieron de las iglesias afroamericanas influyeron en misioneros y predicadores que más tarde llegarían a América Latina. Y junto con ellos viajaba la palabra de Dios en español, la Reina Valera. Fue a través de campañas evangelísticas, de sociedades bíblicas y de movimientos misioneros que la Reina Valera se distribuyó masivamente en países como México, Puerto Rico, República Dominicana, Centroamérica y Sudamérica. De esta manera, el eco del Gran Despertar, nacido en tierras lejanas, encontró resonancia en el corazón del mundo hispano. La pasión por la Biblia, que un día levantó iglesias entre los afroamericanos en Norteamérica, inspiró también a pastores, jóvenes y familias en América Latina a abrazar la Reina Valera como su Biblia de confianza. Así, la Reina Valera 1960 no solo es fruto de un proceso editorial, sino también de un movimiento espiritual global que conectó culturas, generaciones y continentes. Una Biblia que viajó con la llama del avivamiento y que se convirtió en el estandarte de la fe en el mundo hispanohablante. Tercera parte. La consolidación en el mundo hispano. La Reina Valera 1960 no tardó en encontrar un lugar especial en el corazón de los creyentes de habla hispana. Su lenguaje, claro y reverente, fue abrazado por pastores y congregaciones en toda América Latina y España. Muy pronto se convirtió en la Biblia de la predicación, la enseñanza y la devoción personal. En las iglesias, los himnarios se acompañaban de sus palabras, en los hogares, era la Biblia que reposaba en la mesa o en la mesita de noche, en las escuelas dominicales, los niños memorizaban sus versículos.
La Reina Valera 1960 no era solo un texto bíblico, era la voz de Dios resonando en un idioma que el pueblo entendía y sentía como propio. Su influencia se extendió más allá de los templos. Expresiones bíblicas de la Reina Valera comenzaron a filtrarse en la cultura, en la música, en la literatura y hasta en la vida cotidiana de millones de hispanos. Frases como, mi paz os dejo, mi paz os doy, o, Jehová es mi pastor, nada me faltará, se convirtieron en parte del lenguaje común, en consuelo para los enfermos, en esperanza para los pobres y en fuerza para quienes luchaban con la vida. Pero su consolidación no fue solo cultural, también fue espiritual. La Reina Valera 1960 unificó a las iglesias evangélicas en un mismo texto, creando identidad y continuidad entre generaciones. Fue la Biblia que acompañó los grandes avivamientos en América Latina, la que se usó en campañas evangelísticas, y la que viajó en manos de misioneros a los rincones más apartados. Así, la Reina Valera 1960 no es solo una edición más. Es el fruto de siglos de lucha y fidelidad, y a la vez, una Biblia que marcó la fe de un continente. Una traducción que, hasta hoy, sigue siendo el punto de referencia y el símbolo de la palabra de Dios en el mundo hispano. Cierre y conclusión. La Reina Valera 1960 no es simplemente una traducción más de la Biblia. Es el resultado de siglos de valentía, de pasión por la palabra de Dios y de movimientos espirituales que traspasaron fronteras. Desde la pluma de Casiodoro de Reina en el siglo XVI, pasando por las revisiones de Cipriano de Valera, hasta el avivamiento que alcanzó a las comunidades afroamericanas y, más tarde, a todo el mundo hispano, esta Biblia se convirtió en un símbolo de fe y de unidad. Hoy, millones seguimos leyendo sus páginas, predicando sus versículos y encontrando en ella la voz viva de Dios. La Reina Valera 1960 es más que un libro, es un legado que sigue transformando vidas en cada rincón del mundo hispanohablante. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué significa para ti la Reina Valera 1960? Escríbelo en los comentarios, me encantaría leerte. Si este video te ha ayudado a comprender mejor su historia y su importancia, te invito a suscribirte al canal, dejar tu me gusta, y por supuesto, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos donde seguiremos explorando la fe, la historia y la palabra de Dios. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.